Grabación. Ok, vamos a entender un poco ahora el proceso de compresión de gas. Cuando nosotros estamos en la universidad y vemos compresión, pareciera que la compresión no es más que un simple simbolito allí que dice que hay un compresor. Y podríamos pensar también que la compresión es como estos compresores que tenemos para pinturas y para este tipo de cosas que pues muchas veces en la universidad en termodinámica te dibujan una cosita así y ya te dicen que eso es un compresor. Bien, lo importante es que cuando hablamos de plantas compresoras, estoy hablando de un gas que viene desde de baja presión y llega un gas que va a alta presión. Y el proceso este, que se tiene el proceso que se tiene, que genera realmente la compresión es un incremento de presión. Para que esto funcione, yo necesito tener algunas áreas complementarias, necesito tener servicios industriales y hay algunos sistemas de interés como los sistemas de shutdown, blowdown, los sistemas de fire and gas. Entonces vamos a ir viendo que esto que parece simplemente el compresor, para que funcione necesitas diferentes áreas, ¿ok? O diferentes complementos. Vamos a hablar de la compresión desde el inicio. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto donde pues la compresión o hicimos una planta compresora desde cero, en este caso de la mano de lo que era Cameron Compression System, que hoy en día se llama GE, pues General Electric en todo caso, ¿no? Eh, para colocar los compresores, que no son equipos tan sencillos como tal, debemos tener una fundación y por eso empiezo con esta terraza vacía, donde esa terraza vacía luego se va a llenar en todo caso de concreto. Hay que hacer ciertas modificaciones en el terreno tiene que tener cierta compactación para que entonces pues podamos tener lo que se necesita. El motocompresor, cuando lo vemos ya ensamblado, tiene esta manera, tiene esta forma. La pregunta es, ajá, ¿por dónde entra el gas? ¿Por dónde sale? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene tantas cosas? Entonces lo que vamos a ver a continuación es entender en estas máquinas, que además son moto, porque tienen un motor de combustión interna, compresor, porque comprimen, y bueno, en este caso esto es un banco de prueba, porque esto no está en una planta, sino que está dentro de un taller, y es allí donde lo prueban para ver si todo funciona. Es importante entender que estos equipos se arman en planta y luego se ensamblan. Cuando los vemos, pareciera que están sobre el piso, pero realmente no están sobre el piso. Ellos están sobre una fundación de concreto, solo que la fundación suele hacerse hacia abajo, se hace una excavación y por eso nos da la impresión que está sobre el piso. Vamos a empezar ahora a entender qué es, fíjate, vamos a pasarnos de esto que se ve real, que de paso me llama la atención que aquí, este es un modelo típico de Cameron, pero siempre se le coloca una protección para lluvia. Ok, iniciamos por la fundación. Si por ejemplo yo necesito montar este equipo en una maqueta, es importante que la persona que va a modelar la maqueta, el civil que va a modelar la maqueta, debe tener la huella del equipo, evidentemente el peso, y para poder saber exactamente cuánto es el acero de refuerzo y todo lo que lleva. Pero para poder cubrir lo que se ve desde afuera, se tiene lo que llaman acá un sobrepiso. O sea, es un piso el cual la maqueta es perdón, la fundación es esta y se coloca un piso en el borde. Entonces nos da la impresión de que no hay fundación, cosa que es falsa. Luego, el equipo como tal tiene un skid. El skid es la base, ¿ok? El skid siempre es la base de cualquier equipo donde lo vamos a montar. Y vamos a analizar un poquito este skid. Este skid tiene unos, lo que llaman ellos main runners, que son las vigas principales, ¿ok? Son las que dan, en este caso, esta y esta que tiene acá. Tienen también, en este caso, puntos de izamiento, los lifting points, como estos que tenemos aquí.
tenemos las guías, ellos llaman runners, no lo sé traducir, pero son como que los listones más largos del skid y son como los que realmente son estructurales, ¿no? Los que van a quedar, los que soportan la estructura. ¿Por qué? Porque aquí hay unos incluso, estos por ejemplo, que son bolsillos de concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la fundación, que este skid se coloca sobre la fundación, esto se rellena con concreto. ¿Para qué? Para que todavía la máquina tenga mucho más peso en la base y con la vibración esta máquina pues no vibre o peor aún se llegue a voltear o a colapsar. Estos skids también tienen unos drenajes porque pues si voy a hacer el lavado de la máquina o voy a hacer limpieza o lo que sea, necesito un drenaje. Y por otro lado, acá habla de un deck plate. Realmente esto no sé cómo lo utilizan ellos, pero también forma parte de este skid. Aquí hablan de base del scrubber, aquí y aquí. Luego vamos a ver qué es un scrubber. Y ellos hablan de todos estos que van así como cross member. Ok, después que ellos diseñan esto, después que, o al menos es aquí donde va a ir el equipo, este skid, la segunda parte, fíjate que realmente no se ve todo lo que estamos mostrando allá, porque realmente, ok. Ellos señalan aquí el deck plate, pero este deck plate no lo muestran como dice aquí para claridad. Lo que pasa es que esto no debió haberse mencionado aquí. El deck plate es este, que es una placa, o sea, quiere decir que cuando veas el equipo lo vas a ver con una plancha tapado. Allá simplemente lo que trataban de mostrar era las diferentes cavidades que tiene el equipo. Y aquí, en este caso, luego están dos pedestales. Como se llama motocompresor, en este caso este es el pedestal, engine pedestal, o sea, el del motor. Y acá tenemos entonces el del compresor. Entonces son dos pedestales donde van estos equipos. Y adicionalmente, bueno, mencionan el skid, cómo se muestra. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo es el motor de un motocompresor? El motor, en este caso, es un motor similar a un motor de vehículo, similar a un motor de camión, al final es un motor de combustión interna. Y es un motor que a través del movimiento de los pistones, aquí en la salida, realmente lo que vas a tener es un movimiento rotativo. ¿Ok? Pero ese movimiento rotativo yo tengo que tratar que se convierta en un movimiento alternativo. ¿Ok? Rotativo, alternativo. Para que sea alternativo existe lo que se conoce como un cigüeñal. Y en este caso, ese cigüeñal internamente tiene una serie de elementos que permiten que el compresor vaya hacia la izquierda y realmente no el compresor, que los ejes vayan hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Para qué? Para entonces colocar en este punto, realmente estos son los compresores, estos son los cilindros que comprimen. Voy a buscar acá. Espero que esté a mano, lo debo tener a mano. Sí, creo que está aquí. Tengo bombas. Listo. Este que tengo aquí. Ajá. Vamos a analizar esto que vas a ver. Fíjate, ¿cómo es el proceso de compresión? Cuando el motor gira, el motor se conecta con el cigüeñal y hace que este eje, tal como se ve acá, se mueva derecha e izquierda. Pero cada vez que esto se mueve más hacia la derecha,
lo que hace es crear un vacío y aquí entra el gas no comprimido. Pero adicionalmente, ya aquí, como también se ha creado un vacío, ocurre una reducción de área y de este lado, este gas se comprime. Entonces, ahora comprime de este lado y de este lado succiona. Es de doble acción, ¿ok? Es un pistón de doble acción. Entonces, él comprime hacia este lado, comprime hacia este otro. Comprime hacia este lado y comprime hacia este otro. Por la parte de arriba entra el gas no comprimido y por la parte de abajo sale el gas comprimido, como este que se ve aquí. O sea, lo azul representa que está más frío, lo rojo representa que está más caliente o comprimido. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es exactamente esta bombonita que tenemos acá. No es una bombona, realmente es el sistema de compresión, ¿ok? Es aquí donde ocurre la magia, como lo decimos o como se dice en otros ámbitos. David, ¿y cómo llega el gas aquí? Ok, vamos a empezar a explicar cómo llega el gas. El gas llega a través de estas botellas, aquí las llaman botellas de succión, en la parte superior el gas entra por aquí y el gas entra por aquí. Entonces esto está girando y tengo 1, 2, 3, 4 compresores, los cuales están succionando de estas botellas que tengo acá. Y la parte caliente del gas, que era la que veíamos en el video, llega aquí a lo que son botellas de descarga. Entonces tengo botellas de succión y botellas de descarga. David, ¿y la tubería llega directamente y la pegamos aquí? No. ¿Por qué? Si yo tengo una línea de gas y esa línea de gas posee líquidos o posee algún otro fluido en estado líquido y entra a ser comprimido, yo voy a tener detonaciones en ese equipo y no me interesa. Entonces, antes de entrar a las botellas de succión, yo voy a entrar a lo que se conocen como scrubber. El scrubber no es más que un separador. Tenemos el separador, tenemos el loop catcher, tenemos este scrubber, tenemos no sé, cualquier otro botas desgasificadoras. Al final todos son un recipiente y todos terminan siendo un separador. Solo que tienen diferentes internos, porque este no es un separador gas líquido, este es un separador de gas. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe humedad en el gas, es secado aquí en este scrubber y cuando pasa a la botella de succión, el gas está completamente seco. Eso es lo que hace. A nivel de piping, depende donde me toque trabajar. Si yo trabajo en la fábrica de compresores, mi piping será dentro del equipo. Pero si yo trabajo en una empresa consultora, mi piping será simplemente a la entrada del equipo y todo esto ya debería estar listo. Ok, entonces, como todo proceso, en este caso, fíjate, tienes un motor, pero para que un motor funcione, yo necesito refrigerante, necesito lubricante y todos esos servicios deben ser cíclicos y una vez que pasan por el motor, se calientan, yo los enfrío, los vuelvo a pasar por el motor y así sucesivamente lo hago una, dos y tres y cuatro veces y miles de veces todas las que esté operando el motor. Pero para el enfriamiento utilizamos entonces un cooler como este, ¿ok? Usamos un fin fan cooler o un aeroenfriador, el cual a través de aire nos sirve como una especie de radiador como el de los vehículos, pero mucho, mucho más grande, ¿ok? Ajá, ¿cuál es la conexión? ¿Dónde se conectaría piping a este equipo? El tubo se conectaría aquí, donde aquí el gas entra, se divide hacia la izquierda, hacia la derecha, el gas entra a los scrubbers y de estos scrubbers vamos a la botella de succión superior para ser comprimidos e ir a la botella de succión de alta presión que está abajo. Y acá, fíjate que aquí hay otro elemento verde que dice filtro, fuel gas filter, fuel gas inlet line, fuel gas outlet to engine. Entonces, estos son sistemas auxiliares. Ya si nosotros vemos este equipo en la vida real, pues vamos a ver que tiene cualquier cantidad de periquitos. Pero realmente este que tenemos acá es el gas combustible. Esto no tiene nada que ver con el sistema de gas. Esto es netamente suministro directo al... suministro directo al motor. En cambio aquí esto es el proceso que yo deseo comprimir. Como todo motor de combustión interna, como necesita aire para el proceso de combustión,
yo debo cerciorar que ese aire sea lo más limpio posible. Y yo tengo que estar claro que estos equipos están a intemperie, a campo traviesa, y probablemente el aire no es muy limpio. Bajo esa premisa, yo coloco acá un filtro de aire igual que el que tienen los vehículos para que cuando exista el proceso de admisión de aire dentro del pistón, yo pueda tener la explosión sin ningún problema en el caso del motor de combustión interna. Como todo motor, también yo necesito tener unos gases de escape, y esos gases de escape, acá por eso se tiene el exhaust. El exhaust es el tubo de escape del equipo. Y vuelvo y repito, si tienes acá, si tú eres el diseñador del equipo porque trabajas en General Electric, pues te tocará a ti diseñar todo este piping. Pero generalmente los que somos de consultoría, nosotros simplemente nos conectamos a las boquillas que tengamos que conectarnos. Esta sería una línea hecha por piping, y acá es interesante porque existe una válvula y esta válvula dice shutdown valve. ¿Cuál es la diferencia entre una válvula tradicional y una válvula de shutdown? Una válvula de shutdown es una válvula que forma parte de lo que se conoce como el sistema integrado de seguridad de la planta. Es decir, si existiera la necesidad de parar el equipo por alguna razón, o si existiera en el equipo incluso un incendio y yo necesito parar el suministro de gas, a través de los detectores VIR, ultravioleta, infrarrojo, ¿ok? Si no es que en este momento existe otra tecnología, realmente lo desconozco, pero una vez que estos detectores llegaran a detectar flama, por ejemplo, la única manera de cortar el gas o de cortar la flama es cortando el gas. Entonces automáticamente estos sistemas VIR actúan para que esta válvula se cierre de forma automática. Ahora, existe también, si yo cierro esta línea aquí, el gas que viene hacia el equipo ya no pasa. Pero había un gas que estaba entrampado dentro de este equipo que por alguna parte tiene que salir. Entonces, esta es nuestra línea de descarga del equipo, y adicionalmente también esa línea de descarga posee una válvula de emergencia, que es una válvula pues que en todo caso podría cerrarse o abrirse si yo necesito también que ya no tenga ningún reflujo hacia el equipo, o si al contrario pues yo necesito también cerrar por alguna razón, y es lo que normalmente se conoce como una una válvula de blow down. ¿Ok? En este caso, esa válvula que se coloca a la salida del compresor es una válvula de blow down, y adicionalmente pues también es una válvula, realmente el sistema es el sistema de blow down para que no se tenga yo algún retorno hacia acá, y esta válvula termina siendo una válvula automatizada que entra también dentro de los sistemas de shutdown. Al final, lo que nosotros estamos teniendo es este sistema que cuando lo vimos hace un ratito, voy a pasar por acá, cuando a lo mejor lo viste en este momento así, no tenías idea de qué era lo que tenías, pero ahora sabes que tienes un motor, que tienes una botella de succión de baja, la botella de succión, la botella de descarga de alta, los compresores en sí, y dentro de los compresores por acá debe estar el cigüeñal. Lo que quiero mostrarte es que no es tan sencillo como la maqueta, y pues acá hay señales, líneas, tuberías, plataformas, hay muchísimas cosas, pero realmente lo que pasa es que la maqueta está hecha para entender de forma general cómo funciona el equipo. ¿Ok? Bien. Digamos que la parte de compresión es esta, lo que quería mostrarte. Sin embargo, dentro ya de la operación, cuando hay plantas compresoras, hay algunos conceptos que quiero dejarte antes de irnos, como son, por ejemplo, las unidades de medición fiscal o las unidades LAC. ¿Qué pasa? Esto va a depender también de cada país, ¿no? Pero si yo, vamos a suponer, vamos a ver un número, 10. Si yo tengo una planta y esa planta es capaz de producir 10 de algo, yo podría pensar que la planta va a enviar 10. Pero en estos casos, la planta también tiene un consumo propio, porque estos motocompresores, por ejemplo, son de gas. Entonces, estábamos hablando, esta que yo estoy mostrando aquí, tiene 60 millones de pies cúbicos normales por día. Y yo podría esperar que como produce 60 millones, entonces se van 60 millones. Pero no es así, porque la misma planta consume una porción de la producción. Entonces, vamos a decir un número al azar, pues tal vez lo que realmente yo produzco es 55.
pero alguien me tiene que certificar que se van 55, porque lo que suele pasar es que esto forma parte de la producción nacional, porque esto no es algo que yo estoy produciendo por un negocio individual. Entonces, esas unidades que están autorizadas por el gobierno y que usualmente son unidades para medir exactamente cuánto produce una planta, porque si yo tengo un país, no sé cuántos estados tiene Argentina, donde hay, pero si esta produce 50, esta produce 200, esta produce 300, yo necesito, después que tengo toda esa sumatoria allí, yo lo que puedo decir entonces es, mira, mi producción nacional es la sumatoria de todo esto y da 2.500, por ejemplo, millones de barriles, entonces, de pies cúbicos. Entonces, esto sale de cada medición individual que yo hago en las plantas. Esa medición individual es lo que se conoce como unidades de medición fiscal o unidades LAC. Estas unidades LAC, su acrónimo realmente es LIS, en este caso, se utiliza sobre la locación de un productor. Adicionalmente son automáticas, son de custodia, supervisa a la venta del transportista. Cuando esto se habla de transportista es dependiendo del país, ¿ok? Hay países, en el caso de Venezuela, no existe, el petróleo es por concesión y el gas es por concesión. Esto quiere decir que todas las plantas que estén aquí son socias con Venezuela. Pero hay países donde yo puedo venir y simplemente pues operar una planta, producir y pagar una regalía al gobierno, o quizás la planta es mía, no lo sé. Habrá países donde si hay petróleo en mi terreno, el petróleo es mío. En Venezuela en este caso no es así. Si en tu terreno hay petróleo, se lo tienes que vender al Estado. Entonces, es de custodia también y adicionalmente de transferencia. Entonces, esto es para supervisar cuánto se está vendiendo al transportista, a la compañía, aquí dice compañía de conductos porque en este caso es cuando son terceros, pero se llaman así unidades de medición fiscal y se abrevian como unidades LAC. Tienen esta forma, usualmente son patines, son skid, donde ya vienen prediseñados, aunque sí he visto, me ha tocado diseñar, bueno, a mí no, a mi jefe en todo caso le había tocado diseñar una unidad de medición fiscal, que esa unidad de medición fiscal pues generalmente son prediseñadas por instrumentación. Esto es un PIN-ID de una unidad de medición fiscal, no pasa nada, te lo puedo pasar, es simplemente un esquema, un esquemático, ¿ok? Hay algo que también pasa en el caso de lo que es compresión de gas cuando tengo oleoductos y cuando tengo gasoductos, pero en este caso este es de gasoductos. Yo no puedo tener un gasoducto que eternamente vaya y en ninguna parte lo tenga que seccionar, ¿ok? Entonces, usualmente los gasoductos por normas van enterrados, pero hay ciertos puntos donde el gasoducto tiene que salir a aflorar para colocar una válvula de bloqueo. En estos sistemas, primero ya hay ciertas especificaciones de curvatura. Aquí se dice, por ejemplo, que el tramo recto tiene que ser de al menos unos 2 metros. Adicionalmente, también esto es automatizado a través de unos actuadores. Hay unas líneas de bypass. En algunas de estas estaciones incluso tenemos unas estacas de venteo cuando es gas de alta presión. Hay otras conexiones acá para medidores, cupones de medición, hay protección catódica, pero lo que quiero que veas es que no es solo una válvula. O sea, cuando uno habla de una estación de válvulas es porque precisamente es la válvula y todas las facilidades para que esa válvula funcione de manera correcta. Hay que recordar algo. Cuando el gas está circulando, la presión antes y después de la válvula es exactamente la misma. Yo cierro, pero después que yo cierro, para abrir la válvula se complica porque la presión aquí es mayor que la presión acá. Entonces, por esa razón es que siempre estas válvulas tienen líneas de ecualización, donde antes de yo abrir la válvula, yo dejo pasar una porción de gas para este lado, de forma tal que cuando la presión se iguala, ya yo pueda abrir la válvula para una mejor operación. Entonces, esas son líneas de ecualización y eso es importante saberlo también en este mundo del oil and gas. Estos son simplemente recomendaciones ya un poco más de práctica cuando nosotros cuando la tubería se va a volver a enterrar
Nuevamente, esto es norma Petróleos de Venezuela. Yo no sé realmente si en otras partes está establecido de esta manera, pero aquí al menos son 1500, 1,5 metros de cinta. En este caso esto es cinta de protección irradiada, tanto por encima como por debajo del terreno. Y acá, eh, bueno, hay un número, no se ve con claridad, pero ese número es el radio de curvatura que se va a hacer con esto. Esto es importante entender que estos tubos son doblados. Esto no es un codo. Aquí no hay codos de 90 ni codos de 45. Estos son tubos doblados que se llevan hasta un radio requerido para que la tubería siga su curso. Una de las cosas un poquito más complicadas de dibujar a veces son estos radios de curvatura, porque estos radios de curvatura pues son bastante grandes, o sea, son bastante grandes en radio para que la curvatura sea bastante pequeña en el poco pedazo que se va a realizar. Así se ve una planta de una de estas estaciones de válvulas. Y otra de las cosas que es importante es que dentro del sistema de compresión de gas, nosotros vamos a terminar siempre en una antorcha, en un flare, en un mechurrio, como le querramos decir. Estos mechurrios usualmente tienen tres, o principalmente hay tres tipos de ellos. Hay unos que son autosoportados porque son telescópicos. Es decir, como ves acá, la base es más gruesa aquí, luego se hace un poco más estrecho y más pequeño. Hay otros que mantienen su sección transversal constante, pero están soportados por toda una estructura que se conoce como un derrick. Y algunos son iguales que los que tienen derrick, pero la manera de sostenerlo es a través de guayas, que comúnmente uno habla de unos vientos. Entonces, cuando se le ponen vientos a estos flares, no son más que guayas en 3 o 4 direcciones para sustituir esto que hace el derrick. En este caso, se habla de que es un flare autosoportado y aquí se habla de que esto es un flare soportado. Este arreglo fue el que traté de decirte varias veces de qué pasa entre un KOD y un flare. Aquí, este es el KOD, este es el knockout drum. Y acá se ve como a la salida del knockout room nosotros vamos a tener aquí hasta llegar al flare, que este tiene derrick como tal, y entonces pues poder quemar los gases. Hay algo que es interesante y es lo que se conoce como el tip flare. El punto donde se genera la llama, donde está el fuego, no tiene el mismo material que el resto del flare. Y esta parte donde se ejecuta la llama es lo que acostumbran llamar un tip flare. Eso siempre va a estar caliente, siempre va a estar encendido. Por lo tanto, el material debe ser completamente diferente al cuerpo del flare. Otra de las cosas que vimos son las trampas de envío y recibo de herramientas, pero aquí quiero que las veas eh, realmente como son, fuera de la tubería. Ellas son así. Y en este caso esta es la tapa que permite colocar o recibir el cochinito para entonces nosotros pues enviarlos a través de la línea. Así se ve. ¿Okay? Igualmente si lo observas con detenimiento, pues no es más que un tubo al cual de hecho aquí este tubo está con costura recta incluso. Y ese tubo pues tiene aquí una reducción. Aquí tiene dos patas, o sea, no es nada del otro mundo, es un arreglo de tuberías construido y entonces termina siendo un peak launcher. Los sistemas también, para que esto funcione dentro de planta, yo necesito sistemas de aire comprimido. Esos sistemas de aire comprimido no son sistemas, no son compresorcitos como estos que tenemos, no sé, en estos talleres que reparan las llantas, los neumáticos de los vehículos, sino que son sistemas como estos un poco más complejos. Y ustedes podrían decir, bueno, David, pero ajá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos sistemas de aire comprimido poseen intercambiadores de calor porque calientan el gas, calientan el aire en todo caso, de manera tal que el aire que se va a utilizar, que normalmente es aire de instrumento, sea un gas totalmente seco. Cuando digo cuando digo aire de instrumento es porque este aire es el que va a alimentar a los instrumentos que son neumáticos. Entonces, bajo esa premisa, este es un aire tratado, un aire limpio, un aire seco,
porque no puedo tener un aire húmedo en los componentes de un elemento neumático porque lo voy a oxidar, lo voy a dañar. ¿Ok? Otra de las cosas que es importante entender, bien sea en facilidades de superficie, estaciones de flujo, estaciones de recolección, plantas compresoras, es el tema de los sistemas contra incendio. El sistema contra incendio es un sistema que el diseño cuando se va a hacer siempre se hace en modo de anillo. Con esto hay que estar pendiente porque si alguien me dice vamos a dibujar un sistema contra incendio, oye, yo dibujo solamente una tubería, algo raro está pasando. Yo debo entender, primero, este es el tanque, ¿okay? Este es el tanque de sistema contra incendio. Estos tanques son individuales y exclusivos para el agua de sistema contra incendio. Si nosotros, cualquier otro tanque que tenga la planta para agua de otro tipo, debe ser aparte de este. Este nunca debe ser vaciado a menos que tengamos un evento y haya que utilizar las bombas. Pero también cuando vemos las bombas, vemos que hay una bomba 1, una bomba 2 y una bomba 3. ¿Qué está pasando? Yo tengo bombas, la bomba 1 y la bomba 2 son sistemas principales. ¿Ok? E incluso en algunos casos esta bomba puede ser diésel y esta bomba puede ser eléctrica. ¿Por qué? Porque si dentro del incendio se dañan las plantas eléctricas, yo puedo arrancar con una bomba diésel. Si por alguna razón hay un incendio y se nos acabó el diésel, pues yo puedo arrancar con una bomba eléctrica. Entonces es una bomba que tiene que estar lista para la emergencia. David, y este número 3, entonces, ¿por qué mencionas una bomba pequeña? Esa bomba pequeña que tenemos ahí es lo que se conoce como una bomba jockey. ¿Qué hace una bomba jockey? Estas tuberías, para que actúen tan rápido, estas tuberías deben estar empacadas, es decir, deben estar presurizadas. Pero ¿qué pasa si baja la presión un poco en la línea? Porque hice una prueba, por ejemplo, con un monitor o algo así. Si la presión, vamos a suponer que la presión es 120 y por alguna razón abrieron una válvula para una prueba y llegamos a 119. En ese momento, para volver a presurizar, yo no voy a prender dos bombas principales. Esta bomba pequeñita lo que hace es encender y llevar otra vez de 119 a 120. Ella es una bomba de presurización. Ahora, supongamos que hay un incendio. Abrimos la boca de un monitor y esto pasa rápidamente de 120 a 100 y a 80. Esto le dice al sistema que eso ya no es una válvula que abrieron un momento. Esta diferencia de presión es imposible ser cubierta por esta pequeña. Entonces automáticamente arranca las bombas principales. ¿Ok? Otra de las cosas que les decía es que precisamente si este es el suministro, nos damos cuenta que hay posibilidad de que el agua vaya por aquí y que también vaya por aquí. ¿Por qué es esto? Porque si por alguna razón esta zona colapsa con el incendio, yo todavía puedo dar la vuelta y llegar hasta ciertos puntos. Lo mismo pasaría de este lado, pues opero del otro. Por eso los sistemas contra incendios siempre se trabajan en anillos. Esto es un ejemplo de unas bombas ya integradas de sistema contra incendio. Y generalmente cuando estaba hablando ahorita de un monitor y un disparo de monitor, es algo como esto, donde yo desde lejos disparo el agua. Ahora fíjate que es importantísimo entender que a veces el agua no es para apagar el incendio, sobre todo cuando estamos en el mundo de hidrocarburos. Porque si yo tengo un tanque y ese tanque yo lo quiero apagar después que se prendió, lo único que yo hago con un monitor es enfriar las paredes del tanque. Si es un tanque de crudo. Porque además esto internamente tiene unas cámaras de espuma y esas cámaras aíslan todo el oxígeno que pueda haber acá de forma que se apaga. Y me podrías preguntar, David, pero entonces, ¿qué sentido tiene que yo enfríe las paredes de un tanque? Existe un efecto que se llama boil over. El boil over es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos cocinando. Tenemos un sartén con aceite caliente y nosotros añadimos unas gotitas de agua fría. ¿Cuál es el resultado? Que acá en mi país se dice que el aceite salta. Realmente no es que el aceite salta. Lo que hace es que el agua se va a evaporar, va a tratar de escapar la molécula de gas del sartén
y ese fluido tratando de escapar del sartén va a arrastrar aceite caliente. Y si eso cae en mi piel, evidentemente pues me voy a quemar. Ahora, el tanque cuando está encendido, cuando tiene un incendio, se convierte en un sartén con aceite gigantesco. Entonces, como el crudo también tiene partículas de agua o trazas de agua, esta agua se convierte en lo que se conoce, se puede convertir en, cuando se va a convertir en gas, ella también trata de salir de aquí. Y si esta agua trata de salir de aquí con llamas aquí arriba, lo que vamos a tener es una lluvia de fuego muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la temperatura aquí abajo sea lo más fresca posible para que el líquido no hierva y trate de salirse. Aquí en Venezuela hay un caso muy famoso, yo no sé si esto debe haber pasado en otros países, pero yo no sé si tan trágico como pasó aquí en Venezuela. Ese caso, de hecho, te invito a revisarlo en, en, en YouTube, porque era una planta, se llamaba Tacoa, una planta que estaba cercana, era una planta donde las casas de los trabajadores y las personas estaban al lado. Se incendia un tanque, la gente está durmiendo de noche y cuando el tanque se incendia, pues resulta que pasó exactamente esto, una lluvia de fuego, las personas dormidas, el crudo encendido cayó en el techo de las casas y hubo una cantidad impresionante de personas que fallecieron por ese efecto boil over. Entonces, es importantísimo a nivel de plantas entender que esto sucede también. David, ¿y todos los sistemas contra incendios son con agua y con espuma y evitando el boil over? No. Y esto también a nivel de piping es interesante porque a veces como piping yo tengo que instalar algo que se llama sistemas de extinción de incendio con agentes limpios. ¿Qué es un agente limpio? Un agente limpio es un sistema donde ¿cuál es la única forma de parar un incendio? Si yo tengo el triángulo de fuego, tengo calor, tengo oxígeno, tengo la llama. Si yo mato alguna de las tres, evidentemente, pues yo voy a lograr que la llama se mitigue. Entonces, yo puedo aplicar eh, un gas o un fluido que sea capaz de suprimir el oxígeno en el espacio y la llama se va a suprimir también. Cosas positivas. Cuando yo disparo ese fire detector y cuando en ese que dice nozzle yo disparo ese gas que es capaz de consumir todo el oxígeno, si no existen seres vivos, no tengo ningún problema porque voy a mitigar la llama, no hay agua, no hago daño, no hago desastre como podría ser una boquilla de agua y no tengo ningún problema. Desventaja, no puede haber ningún ser vivo allí porque evidentemente no se va a quemar, pero se va a asfixiar. Entonces, es importante. Algunos de los sistemas son Alon, FM200. Hay varias marcas patentadas en el mercado. Ya para cerrar, eh, yo dejo esto como una especie de bonus. Realmente para en tu caso que es diseño, quizás no es tan interesante. Pero para el caso de operación de plantas, sí, porque a veces alguien pregunta, sobre todo las personas que están interesadas, bueno, cuando estoy en una planta, ¿cómo yo sé lo que tengo que hacer? Entonces, están estas rutas o recorridos donde, por ejemplo, le dicen, ok, lo primero que tienes que hacer es el reservorio de gas B75, B751, luego tienes que ir a la bomba de carga, luego tienes que ir a la bomba de despacho. Y la próxima pregunta es, ¿y qué voy a hacer en esas bombas? Entonces, la ronda dice que, por ejemplo, pues cuando vayas aquí al reservorio de gas B751, pues que cheques la presión. Cuando vas a la bomba de carga, que veas la presión de succión y la presión de descarga. Entonces, claro, esto es un poquito arcaico porque está hablando de que el operador vaya a la planta a medir. Actualmente con los SCADA yo no necesito hacer esto porque toda la data llega directamente a la pantalla y en teoría yo debería estar recibiendo los valores a tiempo real de cómo está la planta. Sin embargo, yo soy fanático de siempre dar una vuelta y caminar porque una cosa es lo que dicen los instrumentos,
Y otra cosa es lo que típicamente podría yo encontrar. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, Ale, esto es lo que quería con esto completo y era lo que quería trabajar contigo en estas 4 sesiones que las hicimos un poquito dispersas, pero se lograron. Y pues de mi parte, no sé si tienes preguntas hasta acá y como siempre, pues tratando de que esto haya sido satisfactorio para ti.